Minutos, invitados de todos los miércoles. ¿De quién se trata, Jennifer? De Hipólito Stein. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jennifer. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Con buena información y obviamente hablar sobre lo que últimamente está pasando. Sí, vamos a hablar acerca precisamente, Hipólito, de Ceuta. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta parte del mundo? Perfecto. En Ceuta, que es una ciudad junto a Melilla que están en el norte de África, Ceuta es una ciudad de 83.500 habitantes, tiene el carácter de ciudad autónoma, no es ni una alcaldía, pero tampoco es una autonomía como Andalucía, es decir, está en un rango intermedio. Forma parte del territorio español, no es una colonia española, no está dentro del proceso de descolonización de las Naciones Unidas, es decir, es territorio español desde el año 1668. Antes de que se posesionen en el resto del territorio marroquí, la actual monarquía gobernante, Alauí, que ha gobernado Marruecos prácticamente hasta 1912, donde con los tratados de Fez perdieron virtualmente la soberanía. Los tratados de Fez se reparten Francia y España ese territorio, el territorio marroquí en general, independientemente de Ceuta y Melilla, y luego en 1956 Marruecos recobra la independencia y recomienza la monarquía alauí, que por otra parte, como dato interesante, ellos reclaman ser legítimos descendientes del profeta Mahoma. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en Ceuta entonces? Más de 60.000 personas aproximadamente llegaron a nado por las playas al enclave español de Ceuta. ¿Y esto por qué se da? Se da por dos motivos. Por una especie de malentendido aprovechado de forma intencional, diría yo, por el gobierno marroquí, y por el otro lado, por una serie de conflictos que ahora voy a intentar describir a la mayor brevedad posible dado el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el disparador? El Tribunal Superior Español dictaminó que aquellas personas que entran por agua, no por tierra, saltándose una valla, sino por agua, no pueden ser devueltas de manera inmediata a la autoridad del país de donde provienen. Es decir, no puede realizarse lo que en la jerga se llama una devolución en caliente, sino que tienen que estar sometidas a un expediente, una cuestión judicial que demora la devolución de la persona. La demora, mas no la impide. Pero la prensa marroquí y también algunas mafias, seguramente, que se dedican al tráfico de personas, distorsionaron el hecho y dijeron que bastaba con que se llegara por agua a territorio español y ya se podía conseguir la estadía en España y por lo tanto emigrar a España. Quiero recordar que en España vive 1 millón de marroquíes que mandan remesas, es decir, dinero, a Marruecos por un monto aproximado anual de 1.375 millones de euros, que es el 8% del Producto Interno Bruto de Marruecos, lo cual es crítico y fundamental para la economía marroquí. Ahora bien, toda esta gente que llegó lo hizo por aguas que son sumamente peligrosas, murieron más de 60 personas. Básicamente las personas que fueron a nado son hombres jóvenes y niños. Ceuta es una ciudad de 83.500 habitantes, como dije, y se puede imaginar lo que significa el arribo de casi 50.000 personas o el intento de arribo de casi 50.000 personas. En un momento no había alimentos, no había agua, fue una verdadera crisis humanitaria. Señor, vamos a ver si buscamos imágenes. Hay producción sobre este éxodo
en Ceuta, porque para que los televidentes pues sepan esta crisis humanitaria que está sucediendo allí, ¿no? Como le decía usted, Hipólito, más de 60 muertos, niños, algunos de ellos también. Niños, algunos de ellos. Qué tristeza, sí, señor. Sí, y además también los niños por la edad están sujetos a un carácter jurídico especial que los inmuniza y les posibilita también la posibilidad de la emigración. Ahora bien, si bien esto se da por una decisión del Tribunal Superior de España, que puede ser malentendida, acá hay una cuestión que podemos llamarlo de guerra híbrida, donde no se usan ni tanques, ni cohetes, sino que en este caso, literalmente, Marruecos está usando a su propia población, a seres humanos, como armamento. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema de Marruecos con España? ¿Cuál es el conflicto? Primero que nada, Marruecos tiene una aspiración con su rey Mohamed VI, pero una vieja aspiración de crear lo que se llama el Gran Marruecos e incorporar a Ceuta y Melilla como parte del territorio, además incorporar de manera definitiva a un territorio que se llama el Sahara Occidental, que ahora vamos a ver eso, que es muy importante, a otro país que es independiente, que es Mauritania, a una zona de Argelia y a una zona, creo que de Mali también. Es decir, hacer una expansión territorial muy grande. Ceuta y Melilla son muy importantes, Ceuta en particular, porque está justo enfrente, en África, pero justo enfrente del Peñón de Gibraltar. Implica el control del estrecho que conecta el Mediterráneo con el Océano Atlántico, por un lado. Por el otro lado, ¿qué tiene que ver acá? Argelia y el Sahara Occidental. Sucede que Argelia es un país limítrofe al este de Marruecos, muy grande en territorio y muy rico en gas especialmente. España depende en un 34% del gas argelino. Había dos gasoductos. Uno, los argelinos lo cortaron, pasaba por Marruecos, de manera tal que no le tengan que dar dinero a Marruecos. Queda un solo gasoducto. Por ese gasoducto pasa todo el gas argelino a España. Además, Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, viajó hace muy pocos días a Argelia para asegurarse un aumento del 10% de insumo gasífero para el invierno europeo, para poder pasar el invierno en España con gas de Argelia. Esto enojó a las autoridades marroquíes. Además, en ese encuentro sellaron un pacto de un poco más de amistad, a pesar de que España había reconocido la autoridad marroquí en el Sahara Occidental, pero también en paralelo empezó a reconocer la ciudadanía por origen de los ciudadanos del Sahara Occidental. Es decir, empezó a decir, si vos naciste en el Sahara, si tus abuelos o padres nacieron en el Sahara Occidental, vas a tener el derecho a un pasaporte español, lo cual para los marroquíes es peligroso en términos políticos, porque implica perder legitimidad sobre ese territorio. Y quiero recordar algo, el Sahara Occidental fue posesión española prácticamente hasta el año 75-76. Fue incluso una provincia donde los ciudadanos tenían documento nacional español, no solamente una colonia. Lo que sucedió es que en el 75, cuando Francisco Franco, que gobernó a España desde 1939 hasta su muerte, precisamente en ese año, enferma gravemente, hay una crisis política en España, y entonces aprovecha el entonces rey Hassan II, y organiza, ahí podemos ver el desastre, la impotencia, la dificultad que tienen las autoridades españolas para controlar eso, porque estamos hablando de una ciudad de más de 80.000 habitantes y de pronto aparecen 50.000 personas y donde la gendarmería marroquí no hizo nada, miró para el costado. Y la gente llorando, da tristeza porque
pues se le niega la llegada, que también uno se pone a pensar, se pone en los zapatos de los españoles, también le van a llegar, que 50.000, como usted dice, 50.000 personas, entonces va a haber una crisis humanitaria también ahí. Además, tengamos en cuenta, claro, totalmente, sí, pero es que Marruecos está usando esto como una suerte de forma de presión contra el gobierno español. Exacto. ¿Qué pasa? Se enojó el gobierno marroquí por la visita de Pedro Sánchez a Argelia, por los nuevos acuerdos petroleros, donde además Marruecos no ve un centavo, donde el gobierno español le va a conceder la nacionalidad a los descendientes de la gente de Sahara Occidental. Entonces, frente a eso, ¿qué hace? Abre el grifo directamente. Hace 5 años pasó algo muy parecido. Frente a una situación que ofendió políticamente al gobierno marroquí, ¿qué hizo Marruecos? Abrió el grifo, es decir, dejó que las autoridades militares marroquíes no vigilaran a su población y los dejaron entrar en masa en territorio ceutí, de manera de ejercer presión política sobre España. Por eso estamos hablando acá de un concepto de guerra híbrida, donde ya no se utilizan tanques, cohetes, etcétera, sino personas. Y además es importante aclarar algo. Si bien Marruecos tiene un crecimiento del Producto Interno bastante importante, índices macroeconómicos que podrían ser positivos, hay una terrible, enorme desigualdad social y aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes está totalmente desempleado. Cualquier cosa para un joven marroquí es preferible que la pobreza absoluta a la que están destinados. Por eso la desesperación por emigrar, por eso hay 1 millón de marroquíes viviendo en España y por eso también otros países como Francia e Italia ante esta situación pusieron en alerta sus fronteras por estado de emergencia ante esta posibilidad. ¿Por qué España, siendo, está ubicado en Europa, por qué tiene posesiones en África? Porque ¿De dónde viene este mandato de ellos? Esto viene históricamente desde el siglo XVII. Tengamos en cuenta que así como España estuvo bajo el manejo durante varios siglos de monarquías árabes, prácticamente 7 siglos, si no me equivoco, o 6 siglos bajo el dominio árabe. Luego los españoles los sacaron a los árabes de allá, luego prácticamente se fueron para el lado de África los españoles, y finalmente terminan teniendo estos 2 enclaves, tenían un territorio mucho más grande. Una parte la vendió el rey de España, creo que fue Carlos, fue uno de los reyes que justo estuvo en el momento de las guerras de independencia americana gobernando España. Le vendió a la monarquía alauí, que es la que maneja Marruecos actualmente, le vendió parte del territorio. Sahara Occidental quedó como territorio español, prácticamente como provincia. Hoy está bajo el dominio casi total de Marruecos y quedaron estas 2 ciudades, Ceuta y Melilla, por acuerdos políticos tratados en este caso, con Portugal en particular. Desde el año 1668, que está en manos española. Antes de que se posesionen en el resto de Marruecos la monarquía alauí, que es la que gobierna hoy, ¿no? Y que perdió el poder en 1912 de manera total y lo vuelve a recuperar en 1956. Es por ese motivo que Ceuta y Melilla, a pesar de estar en África, no son, y si vamos al caso, las Islas Canarias también están en África, si miramos geográficamente el mapa, y una las tiene totalmente incorporadas y naturalizadas como españolas, no como en este caso que nos produce a primera vista un extrañamiento, pero sin embargo con Canarias no nos produce un extrañamiento, pero si miramos dónde están en el mapa, corresponde a África el territorio, estrictamente hablando. Entonces, es por ese motivo que forman parte, digamos, del territorio español como comunidades autónomas, aunque no lo son porque son ciudades pequeñas, pero tienen un grado de autonomía mucho más grande que una simple alcaldía. Son ciudadanos españoles
y no están dentro del proceso de descolonización de las Naciones Unidas, como sí lo están, por ejemplo, el Sahara Occidental y sí lo están las Islas Malvinas, para tenerlo presente. Es decir, tienen un estatus completamente diferente. Hipólito, ¿qué dice la oposición del gobierno español frente a este éxodo? La oposición califica que la respuesta del gobierno español es completamente insuficiente, es entreguista, ha generado naturalmente una enorme crisis política dentro del gobierno, porque el gobierno, si bien Pedro Sánchez calificó este episodio como una invasión de la soberanía española, en ese sentido fue tajante, pero al mismo tiempo trata de manejar todo con mucho cuidado, ¿no? Con demasiado cuidado. Esto no es solamente achacable a Pedro Sánchez. Todos los gobiernos anteriores españoles han sido extremadamente cuidadosos en el manejo con Marruecos. Habría que ver cuáles son las explicaciones de todo esto. Acá podemos encontrar también algunos links geopolíticos que además trascienden el tema con Argelia, el conflicto que tiene Marruecos con Argelia, que es bestial. Argelia además es el país que más, después de Ucrania y junto a Israel, es el país que más gasta dinero en relación a su Producto Bruto Interno del mundo. Gasta el 8.8% del Producto Interno Bruto. Para que uno se dé una idea, Estados Unidos, que es el que más gasta en armas en el mundo, gasta el 3.7% de su Producto Interno Bruto. Casi el triple. Casi el triple. Obviamente el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es monstruosamente superior al de Argelia, pero esto te demuestra lo importante que es para Argelia la cuestión militar, y siempre es mirando a Marruecos como principal rival. De hecho, las fronteras entre Marruecos y Argelia están cerradas, creo que desde 1994, para que nos demos una idea. Y una cuestión que es muy importante, desde el año 2020, tal vez para cerrar, ¿no?, por el tiempo, desde el año 2020, Marruecos firmó lo que se conocen como los Acuerdos de Abraham con Estados Unidos e Israel, y pasó a convertirse en un aliado israelí. Por lo tanto, recibe material bélico de Estados Unidos. Estados Unidos, a cambio, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, nada menor. Por otro lado, Trump dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer en su momento, cuando asumió alguna de sus presidencias, era visitar al rey de Marruecos. Como dato anecdótico, esto no hacia lo actual, es una anécdota. En 1777 el gobierno marroquí fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de los Estados Unidos. Volviendo ahora a la actualidad, a los Acuerdos de Abraham. Es aliado de Estados Unidos, es aliado de Israel, recibe tecnología israelí. Hace poco tiempo se descubrieron unos grandes escándalos de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, que fueron descubiertos por el celular de Pedro Sánchez. Esa tecnología se logra con un desarrollo, un software informático desarrollado en Israel por una empresa privada, pero que solamente se vende con la bendición y el permiso del gobierno israelí. Esto es una forma también primero de ayudar a Marruecos, darle un instrumento militar, en este caso de espionaje, y de ejercer una presión política sobre el gobierno español. Los dejaron prácticamente al desnudo, al gobierno de Pedro Sánchez, en delicados casos de corrupción a partir de la utilización de este software informático israelí, privado, pero que, insisto, solamente se puede conceder o dar la licencia a un gobierno o a un actor con la autorización israelí. Y recordemos también que la posición de España respecto al conflicto de Israel con Palestina ha asumido una posición pro-palestina, incluso en 2024 reconoció de manera abierta, digamos, el Estado palestino, y ha sido fuertemente crítico de la actitud de Israel respecto a todas las matanzas y todas las situaciones que se han dado en la Franja de Gaza. Y además el gobierno de Donald Trump está profundamente enojado con Pedro Sánchez
porque no le permitió utilizar alguna de sus bases militares de la OTAN en territorio español para poder llevar ataques contra Irán, por ejemplo. Muy bien, Hipólito, pues muchas gracias, se nos agota el tiempo, debería muchas horas para poder hablar de este tema Es un tema tan altamente importante. complejo, pero Sí, bueno, señor. trato en poco tiempo de dar cuenta de esto, señor. ¿no? Muchas gracias, Hipólito. Encantado. Muy bien, vamos con las efemérides aquí en Nexo Noticias cuando faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.